Su nombre es el Meirarana, un apologista de Dios. Solo tenía 1 año y medio cuando a Dios fue consagrado, el Señor lo bautizó. Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y soy miembro del movimiento misionero Juan 23. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que es una secta. ¿Qué es una secta? Vamos a entender qué es realmente una secta. Vemos hoy en día, más que todo en Estados Unidos, más de 30,000 denominaciones religiosas que pues a veces se reúnen pues en casas particulares, incluso en algunos garages. Pero vamos a ver más amplio el concepto de secta. Una secta religiosa es un grupo de creyentes separado del tronco originario y que sigue a un líder. Ante todo, nosotros podemos ver pues algunas sectas como los Testigos de Jehová, que tienen a Russell como líder y siguen pues la doctrina de un hombre que es a la vez su fundador. La palabra secta viene del latín, que significa secare, cortar, y sequi, o sea, seguir, cortar, o sea, es una parte nada más. Nosotros los católicos, ¿qué entendemos por sectas protestantes? Vamos a ver qué generalmente nosotros los católicos, los laicos, entendremos. Nosotros los católicos, cuando hablamos de sectas protestantes, por lo general nos referimos a todos aquellos grupos que surgieron y siguen surgiendo en el ámbito protestante desde finales del año 1700 en adelante. Por lo tanto, no nos referimos a los grupos que se apartaron de la Iglesia Católica al tiempo de la Reforma, o sea, con Martín Lutero. ¿Cuál es la diferencia? Estoy hablando pues de las iglesias históricas. No me estoy refiriendo a estas iglesias como sectas. Estas iglesias históricas comparten con la iglesia los primeros concilios y aparte también el credo de fe de la iglesia. Pero ¿cuál es la diferencia entre iglesia y secta? Vamos a ver que bíblicamente existe una sola iglesia fundada por Cristo. Todos los demás grupos que se consideran cristianos, de todos modos no son la iglesia de Cristo. Aunque tengan valores cristianos, no importa el nombre o título que se les dé, porque ellos dicen iglesia de Cristo, iglesia pentecostés, iglesia, bueno, les dan nombres bíblicos, porque lo agarran de la Biblia que nace de la iglesia. Así es como la verdadera iglesia no nace de la Biblia, sino que la Biblia nace de la verdadera iglesia, porque tenemos una sola iglesia, con 4 características, que es una, es santa, es católica y es apostólica. Así que no importa el nombre o título que se les dé, iglesias, sectas, cultos libres, nuevos movimientos religiosos, etcétera, como lo quieran llamar. Históricamente se demuestra que la iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Y esto no lo digo yo porque yo sea católico, sino que lo podemos demostrar con la historia, lo podemos demostrar con la arqueología, lo podemos demostrar con la patrística. Hay muchas formas, con la sucesión apostólica, hay muchas formas de demostrar que la iglesia católica es la que ha fundado nuestro Señor Jesucristo. En esta iglesia, guiada por los sucesores de Pedro y los apóstoles, existe lo máximo del evangelio de Cristo y de los medios de salvación, que son los sacramentos establecidos por el mismo Jesucristo. Todos los demás son grupos particulares sin ninguna garantía de parte de Dios para la salvación. En efecto, tienen algo bueno y algo malo. Hoy existen y mañana pues desaparecen. Así de que muchos a veces se casan o a veces se bautizan, pero van y buscan las oficinas de esa iglesia, entre comillas, para obtener un certificado, y simplemente no están registrados su matrimonio, su bautismo, porque la iglesia ha desaparecido. Sociológicamente se consideran iglesias los grupos cristianos que se encuentran en diálogo con la sociedad, mientras se consideran sectas los grupos que están en conflicto y oposición a la sociedad y a los demás grupos religiosos, considerados como mundo pecado. En este sentido se habla de iglesia católica, iglesia ortodoxa, iglesia anglicana, iglesias protestantes, la luterana, la calvinista, que son las iglesias históricas. Secta de los Testigos de Jehová, de los pentecostales, serán más de 25,000 solo en los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque bueno, hay algunos grupos que están pues en diálogo con la iglesia,
y que tienen también pues sus miembros, tienen pues el bautismo trinitario. Estos son pues hermanos nuestros en la fe. Jesucristo dijo en Mateo 16:18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola. Por eso la iglesia de Cristo es pastoreada por Pedro y en este caso pues el Papa Francisco, que es el obispo de Roma número 266. Ahora vamos a ver, hermanos, un poquito más amplio lo que es el concepto de secta. Cuando hablamos entonces de secta debemos prestar atención para no poner a todos en el mismo canasto. Ya hablé pues de que hay grupos de las iglesias históricas que no son consideradas sectas, sino que son miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero también están los evangélicos y los pentecostales protestantes, por ejemplo, aparte de grupos aislados que no son sectas. La Iglesia Católica desde hace años mantiene con ellos un diálogo ecuménico y a nivel oficial, cosa que jamás pues haría con alguna secta. Las verdaderas sectas se reconocen por algunas características, ante todo en cuanto al contenido de su doctrina o de su credo, que no comparten puntos esenciales de la fe cristiana, como por ejemplo la divinidad de Cristo y la Santa Trinidad, o bien mezclan con doctrinas cristianas elementos ajenos incompatibles con ella. Por ejemplo, los testigos de Jehová, cuando se habla de la Trinidad, ellos no creen que Jesucristo pues sea Dios, sino que es un Dios menor. Entonces aquí hay un conflicto con la iglesia y por eso se consideran realmente pues secta, porque no comparten la doctrina misma de la iglesia. Y a veces también mezclan doctrinas cristianas, elementos ajenos, como ya dije, que son incompatibles con la doctrina pues de la iglesia, como también la reencarnación. En cuanto a los métodos, son literalmente ladrones de ovejas, en el sentido de que intentan por todos los medios arrancar a fieles de la iglesia de Cristo. O sea, pues ganan adeptos con el objetivo de ganar diezmos. Así que ellos pues reclutan adeptos, no evangelizan, como el caso de la iglesia. En este sentido, intentan por todos los medios pues llevarse a las ovejas que son pues poco preparadas en la fe. O sea, desconocen pues que la iglesia es la verdadera iglesia de Cristo y que aquí está la verdad, como dice primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, cuando San Pablo escribe a Timoteo: si me tardo en volver, ya sabes cómo debes de comportarte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia, columna y fundamento de toda verdad. Así que vamos a ver pues el origen de algunas de ellas. Quizás no vamos a entrar porque está muy largo, pero bueno, ellos tratan de ganar a adeptos y son agresivos y polémicos y se van en contra de las enseñanzas de la iglesia. Ante todo, pues, se agarran a protestar en contra de las imágenes, protestan en contra de los mismos sacramentos que son establecidos e instituidos por el mismo Jesucristo y que son, pues, medios de salvación en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, como dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Así es de que así son la mayoría de ellos. Más que proponer contenidos propios, pasan el tiempo acusando, polemizando contra la iglesia, contra la Virgen María y en general todo lo que es católico. Ellos protestan toda la doctrina de la iglesia. Así que estamos con ellos en las antípodas del Evangelio de Jesús, que es el amor, dulzura, respeto por la libertad de los demás y el amor al prójimo. El amor evangélico es el gran ausente en la secta. Jesús nos ha dado un criterio seguro de reconocimiento en cuanto a las sectas. Guardaos de los falsos profetas, dijo Jesucristo, que vienen con vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis, dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Y los frutos más comunes de los miembros de la secta son pues familias rotas, fanatismo, expectativas apocalípticas, o sea, ven visiones del fin del mundo, tienen revelaciones y regularmente pues son desmentidos por los mismos hechos y por el mismo tiempo, que los pone pues en vergüenza. Así hay muchos que han predicho múltiples ocasiones la venida de Jesucristo, dando fecha incluso, y estas pues nunca se dan. Hay otro tipo de secta religiosa nacida fuera del mundo cristiano, en general pues importada de Oriente. A diferencia de las primeras, no son agresivas, más bien se presentan con disfraces de cordero,
predicando el amor por toda la naturaleza, la búsqueda del yo profundo, o sea, pues un ego enorme. Son formaciones a menudo sincretistas, o sea, que agrupan elementos de diversas creencias, procedencias religiosas, como es el caso de la New Age, o sea, la nueva era. El inmenso perjuicio espiritual para quien se deja convencer por estos nuevos mesías es que pierde a Jesucristo y con él esa vida en abundancia, o sea, la vida eterna que ha venido a traer algunas de estas sectas que son muy peligrosas también en el plano de la salud mental y de lo que es el orden público. Los recurrentes sucesos del plagio y de suicidios colectivos nos advierten hasta dónde pueden llevar el fanatismo de algún jefe sectario. Y en esto vemos a Jim Jones, un pastor de Guyana que pues llevó al suicidio a muchos, a casi 1000 personas, que los hizo tomar veneno porque pues iban a estar con Cristo. Así engañan a muchos estas sectas y pues llevan a lo que es un suicidio colectivo. Mucho cuidado con estas sectas. Cuando se habla de sectas, sin embargo, debemos recitar también una mea culpa. Con frecuencia las personas acaban en alguna secta por la necesidad de sentir el calor y el apoyo humano de una comunidad que no encontraron en su parroquia. Por eso es de que muchos se van porque pues allá sienten bonito, allá les hacen cantos, algunos cantos de alabanza, pero que dejan lo más preciado en la iglesia, que es la Santa Eucaristía. Por último, ya para terminar, quiero leerles lo que nos dice el numeral de la Iglesia Católica, del Catecismo de la Iglesia Católica, el 8:18. Dice: los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraterno. Justificándose por la fe en el bautismo, se incorporan a Cristo, por tanto, con todo derecho se honran con el nombre de cristianos y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. O sea, pues los que tienen el bautismo trinitario son nuestros hermanos en la fe. Este numeral más que todo se basa en las iglesias históricas y también algunas iglesias evangélicas o protestantes que tienen lo que es el bautismo trinitario. A través del bautismo y la fe pues se incorporan con nosotros a Cristo y son nuestros hermanos en la fe. A ellos no los podemos decir que son sectarios. Entonces ya vimos las características de las sectas que están alejadas de la realidad. Pero ayudemos a nuestros hermanos a evangelizarlos, que no dejen lo más preciado, porque aquí en la iglesia tenemos la Santa Eucaristía, que es pues presencia real de Cristo. Así es de que no se vayan a una secta donde van a ser muertos espirituales, como dice Jesucristo en Juan 6:53, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna, o sea, serían muertos espirituales. Así que aquí tenemos todo en la iglesia, tenemos la Santa Eucaristía, que es el culto divino, la misma pasión de Cristo, pues aquí tenemos la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Santa Eucaristía, que es la Pascua cristiana. Por eso la celebramos los domingos y todos los días, pues la Santa Eucaristía, que es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz y que se seguirá haciendo hasta el final de los tiempos. Por eso es que en 1 Corintios 11:27 en adelante, San Pablo dice pues que cada vez que realizamos este sacrificio, anunciamos la muerte y proclamamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga, o sea, hasta la parucía. La iglesia va a celebrar la Santa Eucaristía hasta que Cristo venga. O sea que esta iglesia va a permanecer hasta el fin de los tiempos. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.